Pues se dobló Donald Trump y parece que va en ese camino también con los automóviles. Esto lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que ha estado atento a las negociaciones con Estados Unidos, nuestros socios más importantes en el terreno comercial. Fíjese, el gigante de Tim Cook, que es Apple, o su producto estrella, que es el iPhone, pues no va a tener problemas. Acaban de dar a conocer en la Casa Blanca que ya no hay problemas. Se va a quitar el 10%, no tendrán aranceles los teléfonos inteligentes, las computadoras, los semiconductores, y parece que ya le bajó varias rayitas a su rollo el presidente de los Estados Unidos. Aguantar el embate de China no era tan sencillo. Ahora, en el terreno comercial, es cierto, nosotros seguimos como país, México tiene una fuerte dependencia por el comercio integrado que tiene con Estados Unidos. ¿Qué tipo de aranceles van a mantenerse? ¿Qué tipo de aranceles se tienen que disminuir? Porque ya se habla del 16% a los vehículos. Y todavía queda pendiente el acero y el aluminio, que tendrán que tener pues una negociación. De hecho, están en ello. Pero ya no es lo mismo de que firma Trump y tiembla el mundo. Eso parece que se acabó. El mundo tiembla con una firma. Trump es imprevisible. Entre idas y venidas con su guerra de aranceles, ha declarado otra guerra sobre la presión del agua de las duchas en Estados Unidos. Para cuidar mi hermoso cabello, dice, al firmar una orden ejecutiva que pone fin a las restricciones de ahorro. En plena incertidumbre mundial, Trump hace una pausa de 3 meses a los aranceles para la mayoría de países. Los analistas creen que la turbulencia en el mercado de deuda y el descenso del dólar le hicieron dar marcha atrás. El mercado de bonos tuvo algunos contratiempos, pero se resolvió rápidamente. El presidente estadounidense afirma también que está hablando con muchos gobiernos y señala que pueden optar por no negociar los aranceles o pagarlos. En esta pausa arancelaria, Washington no incluye a China, aunque se muestra optimista por alcanzar un acuerdo. Pero Pekín mantiene el pulso. Y desde hoy eleva al 125% los aranceles a todos los productos importados desde Estados Unidos. Es su respuesta al 145% de las tasas impuestas a sus exportaciones. Los comerciantes del barrio chino de Nueva York tiemblan por esta batalla. Tendremos problemas porque más del 90% de nuestros productos vienen de China y los precios se van a disparar, se lamenta este vendedor. Y más efectos de los aranceles de Trump, ese 25% al acero ya en vigor. El Parlamento británico celebra sesión extraordinaria. Debaten un proyecto de ley para que el gobierno asuma el control de la siderúrgica British Steel en manos. Bueno, ahí tiene parte de lo que el mundo tiembla. Bueno, hoy se dio a conocer esta información que tiene usted en pantalla. Se exime de los aranceles, incluso el 10% global, a teléfonos inteligentes, computadoras. Se reduce costo para los consumidores. Los semiconductores también están excluidos de un arancel base del 10%, es decir, pues sí, 2 o 3 rayitas menos a la bufonada de Donald Trump respecto a que, no, sí, todos nos tienen que pagar y todos nos están saqueando. Es un comercio mundial, eso es y uno de los grandes, o de las 7 magníficas, que es Apple, pues ya logra los primeros resultados. El gobierno de Donald Trump eximió de aranceles a los teléfonos inteligentes, computadoras y otros dispositivos electrónicos, lo que reduce el impacto en los costos de una serie de productos populares de alta tecnología para los consumidores estadounidenses. La medida, difundida el viernes por la noche por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, abarca diversos productos electrónicos, como teléfonos inteligentes y componentes que ingresan a Estados Unidos desde China, sujeta ahora a un arancel adicional del 145%. Los semiconductores también están excluidos de un arancel base del 10% para la mayoría de los socios comerciales. Las exclusiones reducen el alcance de los amplios aranceles del 10% anunciados por Trump a principios de este mes y la severa tasa adicional sobre los productos procedentes de China. El presidente estadounidense ha atacado especialmente a China con aranceles con el pretexto de combatir prácticas comerciales que considera injustas. Los productores que entran a Estados Unidos pagan desde esta semana, los productos chinos obviamente, 145%. Trump justifica estos gravámenes por el papel que juega el gigante asiático en las cadenas de suministro que tiene China desde su propia óptica, pero pues
A veces es bravo todo esto de los aranceles. Sin embargo, Apple no se había... bueno, de hecho también está Tesla, ¿no? Tesla, otra de las 7 magníficas que también está pidiendo su cuota de ganancia en este asunto de los aranceles, que no tiene su producción en China. Y eso se iba a terminar tarde que temprano. Bueno, eso les costaría un ojo de la cara mantener el tipo arancelario que impuso Donald Trump. El tema que analizan especialistas es este. El iPhone, que podríamos además entender que se trata de la bandera de la innovación de Estados Unidos a nivel global, representa muchos intereses del presidente Trump por un lado y representa un impacto muy importante que es sensible a nivel global en los costos de los aranceles derivados de la tecnología, más bien en el costo de la tecnología que los aranceles podrían implicar. Y en el caso de Apple hay algo muy interesante para compartir contigo y con nuestra audiencia, señor. Bien decías tú que un iPhone podría costar promedio que cueste $1,000, podría estar rondando entre los $3,000, algo entre los $1,500 y los $3,000 por el sobreprecio que podría implicar este tema de los aranceles. Y este costo y el cambio de este costo, Pepe, variaría evidentemente del país desde donde el arancel fuera aplicado. En el caso de China, este 145% de arancel que le impondrían implicaría que los equipamientos de Apple, que como tú ya muy bien explicaste, tienen un nivel de integración y de manufactura muy alto en términos de componentes asiáticos, no solamente China, sino asiáticos, haría incosteable el precio del teléfono. Aquí lo interesante es que el presidente Trump había impulsado y ha estado impulsando, como estabas comentando, Pepe, que el iPhone dijera hecho en Estados Unidos, el Made in USA, en lugar del hecho en China, que hoy dice que obviamente se pueden imaginar. Sí, pero eso es imposible. Nudo. Porque en Estados Unidos no tiene ni la mano de obra, ni el número de trabajadores capacitados, ni el volumen de producción que tiene China. Bueno, esa es la gran realidad. La gran realidad que desde luego Tim Cook, el dueño de Apple, no estaba dispuesto a perder. Son ganancias finalmente y son las llamadas 7 magníficas. En ese contexto, el primero que logra este triunfo es Apple, pero estaría también en ese mismo contexto por los semiconductores que se utilizan mucho en vehículos, y detrás de todo esto están la tecnología china, las llamadas tierras raras, que son elementos indispensables incluso para la milicia de los Estados Unidos. Todo está detenido por esta situación. Apple ha logrado doblegar a Donald Trump respecto a estos aranceles, y esa situación no puede pasar desapercibida, no cuando se trata de una de las 7 magníficas. Encima de todas estas multinacionales hay un caso que destaca con mucha diferencia. Estoy, por supuesto, hablando de Apple. Y es que a principios de siglo el hoy gigante de Cupertino convirtió a China en el epicentro de su producción mundial, y desde entonces no ha cambiado. Sin embargo, ahora la administración Trump quiere que uno de los productos más emblemáticos de la tecnología norteamericana comience a producirse en casa, y según nos han explicado, los aranceles jugarán un papel clave para conseguirlo. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos entonces es: ¿estamos hablando de un objetivo posible? ¿Realmente pueden llegar a producirse los iPhones en Estados Unidos? La respuesta corta, amigos, es claramente que no. Eso no es y no va a ser factible. Los iPhones necesitan una cadena de producción muy compleja, con decenas y decenas, cientos de suministros que proceden de más de 40 países distintos. Necesitan instalaciones enormes, mucha mano de obra altamente especializada y sobre todo costes competitivos, algo que no sería posible encontrar en Estados Unidos ni de lejos. Por ejemplo, Foxconn, que es la empresa taiwanesa que se encarga realmente de montar los iPhones, dice que tiene, ojo al dato, unos 300.000 trabajadores en la conocida como iPhone City de China. Y algo así, amigos, en Estados Unidos sería completamente impensable, por coste y también por disponibilidad de la mano de obra. The truth is, China stopped being the low labor cost country many years ago. And that is not the reason to come to China from a supply point of view. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location, and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling, and the precision that you have to have in tooling. In the US, you could have a meeting of tooling engineers, and I'm not sure we could fill the room. In China, you could fill multiple football fields. Para que os hagáis una idea, el analista Dan Ives ha estimado que a Apple le llevaría 3 años y una inversión de $30.000 millones trasladar tan solo el 10% de su cadena de producción de Asia a la tierra del tío Sam. Y ojo, hablamos de la inversión inicial, porque luego, por supuesto, el coste de fabricación de cada uno de estos iPhones sería muchísimo mayor. Y lo sería... Bueno, perderían... pues no sé, miles de millones de dólares. Estamos hablando de fortunas que se pueden perder respecto a fabricar el iPhone, teléfono muy popular, respecto a una producción en masa en Estados Unidos. Ni tienen las condiciones, ni tiene el personal capacitado para ello. Por otra parte, ya China dijo, no, pues ya pueden subir a los aranceles, lo que sea, esto se ha convertido en un mero pitorreo. Y es cierto,
un pitorreo que le ha salido muy caro, no a Donald Trump, le ha salido caro a los consumidores. Finalmente son los que pagan el precio de los productos. Este 10% que se quita de los aranceles, y lo que quieren detrás de todo esto son las famosas, le digo, tierras raras, que son metales livianos y pesados, que son indispensables para una gran parte de la industria tecnológica, que son los gigantes estadounidenses. Las 7 magníficas dependen de China prácticamente para todo. Y ese as bajo la manga que tiene el Xi Jinping, el presidente chino, pues no lo tiene Donald Trump. Para él, lamentable. Para China, pues los está esperando a que se sienten a negociar. Ayer o antes de ayer, creo que fue ayer cuando dijo, bueno, que iban a negociar con China y que casi seguro que llegarían a algún tipo de acuerdo, ¿no? Y yo quiero pensar que será así, porque obviamente estos niveles ya de aranceles que estamos viendo pues serían ciertamente preocupantes, y yo creo que las dos potencias iban a salir muy mal paradas. Si bien es cierto que la balanza de pagos es claramente a favor de China, y que China es el segundo país después de Japón que mayor deuda externa tiene de Estados Unidos, no es menos cierto también que China puede ejercer toda una serie de represalias sobre Estados Unidos. Hoy mismo hemos visto, lo estáis mencionando hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el tema del cine. Se habla, o leía esta mañana en un periódico norteamericano, que podían aproximarse a los $10.000 millones el coste que podía tener esas medidas contra el cine norteamericano que está en China, ¿no? O si todo el tema de los bonos, si China empezara a desprenderse también de la deuda que tiene con Estados Unidos, pues también puede crear graves problemas. En resumen, que yo creo que tiene que producirse algún tipo de desescalada. No sé hasta dónde se reducirán esa guerra de aranceles, no sé a qué porcentaje llegará, si se quedará el 25%. En cualquier caso, me parecen unos porcentajes excesivamente altos, ¿no? Bueno, muy altos, muy elevados para lo que puede manejar Estados Unidos. Las balandronadas de Donald Trump se quedan, pues sí, como dice una cosa, dice otra. Ahora sí que se ha consumado como la chimoltrufia de la política global en términos geopolíticos mundiales. Su animadversión, más bien su choque con China, le ha valido hasta el día de hoy un problema bastante serio, y ya reculó en lo que es el tema relacionado con los teléfonos inteligentes, otras tecnologías como las computadoras y los semiconductores. ¿Qué sigue? Siguen los vehículos, se lo aseguro.